La conciencia es una realidad compleja que se manifiesta a través de diferentes imágenes y funciones. Se le ha asociado con la voz de Dios, el gusano que nos atormenta y la voz del alma. Cumple roles de acusador, testigo y juez al mismo tiempo. La conciencia se utiliza para resistir prejuicios y accesos legales y se identifica con la autenticidad. También puede referirse a principios morales y religiosos que guían nuestra vida. La conciencia varía entre el hombre primitivo y el hombre civilizado actual, siendo más objetiva y colectiva en el primero y más reflexiva y subjetiva en el segundo. La conciencia es una característica esencial de la estructura orgánica humana y nos permite tener conocimientos de nosotros mismos. No existe una realidad independiente, sino que es consciente de algo. Los contenidos de la conciencia, ya sean intelectuales o emocionales, centralizan nuestras experiencias y nos revelan como sujetos de nuestros actos. La conciencia también puede tener diferentes grados o niveles de lucidez, atención, amplitud e intensidad. La reflexión ética no solamente constituye el fundamento ético propio de cada uno, sino también el fundamento de la conciencia moral. Esta parte de la conciencia es la misma psíquica, ya que implanta una valoración de los actos de la conducta humana. La conciencia moral se ejerce generalmente cuando el hombre comprende los actos que ocasiona como propios y a su vez les da un sentido de perfección a estos actos, pues esta surge a partir de hacer comprensión de la conducta humana estipulándose normas de la perfección. Estas normas están basadas en el cuadro de valores que posee cada ser, ya que estos determinan el significado, las cualidades o visión de la perfección que tenemos cada uno. Los polos de la actividad moral es directamente la connotación de valor positivo o negativo atribuida de manera propia a cada conducta desde el conocimiento que tengamos de perfección. La conciencia no es algo añadido al ser de cada uno, sino es el mismo ser expresándose en su totalidad con prontitud y energía hacia la plenitud de su mismo ser. Tradicionalmente y a los conceptos intelectualistas de la conciencia se fundamenta que ésta aparece con el uso de la razón que vamos creando todos desde niños. Cuando comenzamos a razonar podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, aunque no podemos aceptar tal fundamento sin tener claro el significado propio del uso de la razón y qué tan estrecha es la relación con la inteligencia. En base al conocimiento que tengamos por conciencia, podríamos decir que ésta aparece al mismo tiempo que el ser comienza a cultivar su propia personalidad. Pero ¿en qué momento el niño, que desde su concepción es una persona, comienza a actuar o vivir como persona? Desde la psicología evolutiva se tiene que la conciencia moral se ejerce o comienza a aparecer en el niño cuando éste ya tiene la capacidad de valorar sus conductas. En el hombre hecho, la conciencia moral nunca alcanza las expectativas que tenemos como perfección y que siempre está en vía de crecimiento, precisamente porque nunca cerramos las posibilidades de adquirir más conocimientos o valores de la perfección ni la comprensión de nosotros mismos. La conciencia moral también presenta estados de simplicidad y falta de dependencia en los juicios. Podemos entender que la subconsciencia moral son aquellas manifestaciones de la conciencia moral que no constituyen el núcleo de la conciencia, aunque éstas pueden suplantarlos como argumentaciones similares. La existencia social condiciona nuestra existencia personal. Cuando creemos actuar por sí mismo, estamos siguiendo unos patrones de comportamiento estipulados en nuestro entorno y que son inconscientes en nuestro interior. Así, el sociologismo moral ha llegado a los límites de teorizar que solo existe o se reconoce la conciencia social
siendo la conciencia individual un eco de ella misma. Sin aceptar esta actitud simplista, debemos enfrentar a los condicionamientos sociales y a la conciencia personal, tomando una postura de lucidez y responsabilidad, valorando los alcances sociales para seguir nuestra conducta auténtica. De acuerdo a otras formas de manifestación de la subconsciencia moral, pudiéndose manifestar como la voz del subconsciente, otras formas como un rol social que presentan como un papel de personalidad que vamos a conocer por nuestra labor o cultura. También podemos ver como un ideal de yo mismo generado como un principio de pautas y comportamientos que vemos como bien en la conciencia social, dándonos a sentir seguridad de nuestros pensamientos, creando un narcisismo moral. La subconsciencia moral se expresa mayoritariamente de una variedad de formas que pretende suplantar la verdadera conciencia, dando lugar a la pseudoconsciencia moral, como fenómeno de inmadurez personal, pudiendo falsear los contenidos dados a nuestra propia conciencia mediante mecanismos psicológicos como nuestras proyecciones y a la misma racionalización, difíciles de detectar por su integración armónica con la conciencia, pero perturbando la plenitud de nuestra moral. Conciencia, norma de la moralidad. La conciencia es un aspecto importante en la toma de decisiones y en la percepción obligatoria de las leyes civiles. Se menciona que la objeción de conciencia se basa en motivos éticos, religiosos o ideológicos, lo que sugiere que la moralidad puede ser un factor importante en la toma de decisiones. En últimas, la cuestión de si está bien realizar juicios morales es un tema de debate filosófico y ético que no tienen respuesta única y definitiva. Se explica que la conciencia es un elemento fundamental en la moralidad, ya que es la que nos permite distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. La obligatoriedad de la conciencia no se entiende subjetivamente, sino objetivamente, debido al carácter eminentemente social de la conciencia. En resumen, la conciencia es un elemento clave en la moralidad y puede entrar en conflicto con las leyes civiles justas en ciertas situaciones. ¿Ejemplos de moralidad? Sí, existen muchos ejemplos de moralidad en la vida cotidiana. Algunos de esos ejemplos pueden ser ayudar a la gente que lo necesita, aunque no tengamos ninguna obligación de hacerlo, respetar los derechos y la dignidad de los demás, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión, etc. Ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones y compromisos. No hacer daño a los demás, ya sea física o emocionalmente. Ser humildes y reconocer nuestros errores y limitaciones, tratando de mejorar y aprender de ellos. Ser respetuosos con el medio ambiente y tratar de reducir nuestro impacto negativo en él. Conciencia liberada y liberadora. El hombre primitivo es un ser oprimido. Posee una conciencia más colectiva que individual. Su perfección y máxima aspiración consiste en la adaptación a una vida de grupo, en la cual se busca ser como los demás, si es posible, mejor, pero nunca diferente a los demás. Este hombre primitivo se rige por las costumbres y las leyes. Su fundamento no reside en un mundo humano, sino en el de los espíritus. La vida de cada individuo y de todo grupo se halla sujeta al destino, entendido como la voluntad ciega y caprichosa de los dioses. La conciencia moral de este hombre primitivo debemos compararla con una conciencia infantil. Esta conciencia infantil consiste en observar las pautas de comportamiento propias de cualquier grupo. Esta conciencia individual está oprimida y suplantada por la conciencia grupal. El despertar de la conciencia individual es un proceso lento a lo largo de la historia humana. Esta coincide con un sentido de libertad, dignidad humana y autonomía moral. El hombre se libera según cobra conciencia de sus propias posibilidades, valores y derechos. El hombre sabe que un sinnúmero de libertades conlleva orgullosamente a ser libre. Hablar de conciencia liberada es hablar de un hombre libre,
Pero este hombre libre no es precisamente un ejemplo de nuestra sociedad subdesarrollada. Este hombre de esta sociedad consume y vive oprimido por los mecanismos estandarizados. Para calificar como liberada una conciencia es necesario que los contenidos morales hayan sido asumidos en libertad. El que vive en el anonimato de imitación y adaptación carece de conciencia libre, valores y motivaciones singulares. Cree que es libre, pero no lo es. Piensa como los demás, consume lo que los demás consumen y proclama libertad como los demás.